Hola a todos, yo soy Bryce Paisal y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hace unos días estuve viendo la entrevista que le hizo Jordi Wild a Illo Juan en The Wild Project. Y en un momento del podcast, Jordi comentó lo siguiente. Lo de los hijos es un tema que para mí ya va aparte y eso es un problema de nuestra generación grave. Pues, pero gravísimo. Lo de que esté mal visto, no, bueno, mal visto. No, de que no queremos tener. De que hay mucha gente que no quiere tener hijos. Tú no quieres tener. Yo no quiero tener, a priori, no, o sea, no quiero tener hijos. Cuando lo vi, dije, se viene vídeo. Así que hoy hablaremos sobre por qué no tenemos hijos. Comencemos. Hubo un tiempo en que el eco de un llanto del bebé era tan cotidiano como el canto de los pájaros. Un tiempo en que las cunas se heredaban, las familias eran numerosas y las casas se llenaban de vida, de futuro generacional, de pequeñas manos construyendo el mañana. Hoy en España y en buena parte del mundo desarrollado, ese murmullo de la infancia se ha ido apagando. Las cunas se están vaciando, las aulas cierran por falta de alumnos, y las estadísticas frías pero reveladoras nos confirman lo que todo el mundo se intuye: cada vez nacen menos niños. Pero ¿por qué esto sucede? ¿Es por elección o por imposición? ¿Hemos cambiado nuestras prioridades o ha cambiado la realidad material en la que habitamos? ¿Por qué cada vez son menos los que deciden traer vidas a este mundo? ¿Qué está pasando en nuestras ciudades, en nuestras mentes, en nuestros corazones? En este vídeo trataremos de responder al porqué de la caída de la fecundidad. Descubriremos las raíces económicas, sociales, emocionales de esta transformación silenciosa que está redefiniendo nuestro presente y que ya dibuja un futuro muy distinto al que imaginábamos. Así que, si os interesa todo esto, te invito a que te quedes conmigo. Dicho esto, vamos a ello. Según el Instituto Nacional de Estadística, la tasa bruta de natalidad, esto es, el número de nacimientos vivos por cada 1000 habitantes, resulta en 2023 de 6,7 nacimientos por cada 1000 habitantes en España. Y el índice de fecundidad, es decir, el número medio de hijos que tendría una mujer a lo largo de su vida, es de 1,12 hijos. En 1975, por el contrario, la tasa bruta de natalidad era de 18,76 nacimientos por cada 1000 habitantes y el índice de fecundidad de 2,8 hijos por mujer. Cabe decir que para que una población se mantenga estable en habitantes, para que exista reemplazo generacional, el valor del índice de fecundidad debe ser de 2,1, es decir, cada mujer debería tener aproximadamente 2 hijos. Los números hablan por sí solos, aunque también se ha de aclarar que la tendencia de la bajada de fecundidad ya se estaba experimentando desde principios del siglo XX. Pero, ¿a qué se debe todo este cambio? En la actualidad, tanto en el mundo académico como en terrenos más prosaicos, existe la creencia de que esta bajada generalizada de nacimientos responde a una serie de factores que, a grandes rasgos, pueden aglutinarse en dos temáticas. 1. Por el incremento del uso de anticonceptivos y 2. Por el cambio de valores de una sociedad, concretamente por motivo del individualismo y su consecuente egoísmo, así como del empoderamiento femenino, nombre del factor que hace referencia al abandono por parte de la mujer del rol social que se le ha encomendado dentro de la sociabilidad patriarcal. Si bien no todos los demógrafos y personas ajenas a la disciplina consideran que este fenómeno demográfico es consecuencia de lo que se acaba de mencionar, no son pocos aquellos que contemplan dicha afirmación como una explicación fehaciente de la realidad. Es decir, pese a que la totalidad de las personas que comentan o tratan este asunto no presentan el mencionado argumentario, sí resulta un discurso extendido y asumido por un elevado número de estas, tanto a nivel profesional como mundano. Sin embargo, a mi juicio, estas explicaciones son o bien erróneas o bien verdades a medias que, en el mejor de los casos, llegarían a explicar parte del fenómeno, pero no serían explicaciones radicales. Por ello, ante este compendio de narrativas engañosas con apariencia de verdad, ante estas imposturas, se vuelve necesario aportar una explicación del mencionado fenómeno capaz de refutarlas, así como de explicar el verdadero porqué del mencionado suceso demográfico. Se convierte, pues, en una necesidad romper el discurso idealista de parte de la demografía actual con la ayuda del bisturí materialista, y en concreto del bisturí del materialismo cultural. Los que ya hayan visto el vídeo ¿Qué es el materialismo cultural? Recordarán que en él se explicó que desde el materialismo cultural, siendo su mayor exponente Marvin Harris, se explican las diferencias y similitudes entre las diversas culturas humanas a través de factores materiales, siendo estos concretamente la intensificación de la producción y la presión reproductora de un grupo humano en relación con el nivel de sustentación ecológica que presenta el hábitat en el que se desenvuelve. De esta manera, para los materialistas culturales, las diferencias y similitudes entre poblaciones humanas se deben a causas económicas y demográficas, es decir, a variaciones en la infraestructura de la sociedad.
Y por esto, podemos decir que la conducta que asumen los individuos de una sociedad se configura a partir de variaciones en la infraestructura social. Dentro de estas conductas se encuentran, entre otras, las prácticas sociales relacionadas con la reproducción. Es decir, un grupo humano presentará una actitud o conducta más pronatalista o más antinatalista en función de los costes y beneficios que suponga tener una determinada cantidad de descendencia. Para todo tipo de sociedades, los costos de criar niños resultan la comida extra consumida durante el embarazo, el trabajo que se ha perdido por la mujer embarazada, los gastos realizados durante la lactancia y otros alimentos necesarios para alimentar a la progenie durante la infancia y la niñez, el esfuerzo de transportarlos de un lado a otro y, en sociedades más complejas, los gastos derivados de la compra de ropa, alojamiento, cuidados médicos y educación. Los beneficios de la reproducción, por su parte, incluyen la contribución de los niños a la producción de alimentos, a los ingresos de la familia en general y al cuidado y a la seguridad económica de sus padres. Si los costos superan a los beneficios, una pareja tendrá menos hijos, y si los beneficios superan a los costos, una pareja tendrá más hijos. Por ello, pese a que los humanos, al igual que otros primates, puedan tener una inclinación genéticamente controlada a sentirse emocionalmente atraídos por los niños, el ritmo al cual la generación de padres tiene niños se encuentra, en parte, determinada por el hecho de si tener un hijo más supone una ganancia para la pareja por término medio o no. Ejemplo de todo ello, contradiciendo lo que pensaba el propio Malthus, suponen las diferentes prácticas de regulación de la población que las culturas preindustriales empleaban con el objetivo de minimizar los costos y maximizar los beneficios de la reproducción. Y es que mucha gente cree que en el pasado o en sociedades preindustriales la gente tenía más hijos porque no contaban con mecanismos eficaces de anticoncepción. Sin embargo, la antropología y la historia han documentado un gran repertorio de, como se acaba de decir, prácticas de regulación de la población por muchas sociedades, siendo principalmente las siguientes. En un primer lugar tendríamos el trato y cuidado del feto, bebés y niños. El maltrato al feto, al bebé o al niño es un medio muy corriente para evitar los costes reproductivos. A lo largo de la historia humana se pueden observar casos de aborto indirecto. A las mujeres embarazadas se les adjudicaban trabajos más pesados o se les reducía la dieta, y de aborto directo, dietas de hambre impuestas para las embarazadas y traumas cansados al apretar el abdomen de la madre, así como saltar encima de ella o hacerla tomar sustancias tóxicas. Siendo este último tipo de aborto, según Georges Devereux, tras estudiar 350 sociedades preindustriales, un fenómeno absolutamente universal. Por su parte, el infanticidio indirecto, mala nutrición y negligencia hacia los niños, especialmente si están enfermos, y el infanticidio directo, asfixia y golpes en la cabeza del niño, así como dejar de alimentarlo, también resultaron otras prácticas extremas de control demográfico. En una segunda instancia tenemos el trato y cuidado de las niñas y las mujeres. Para controlar la reproducción, algunas estrategias históricas seguidas resultan la severa privación de alimentos a las futuras madres para retrasar la fertilidad u ocasionar amenorrea, o la deficiente nutrición de las embarazadas. También existen casos donde los hombres son sometidos a un mayor estrés físico y mental para ocasionar desajustes en la fecundidad masculina, al reducir la libido y el número de espermatozoides vivos o fértiles. En tercer lugar estaría la intensidad y duración de la lactancia. La lactancia prolongada puede dar como resultado el espaciar los embarazos a intervalos de 3 o más años. Y por último, en relación a las prácticas de regulación de la población, encontramos la frecuencia del coito y su programación. Conductas homoeróticas, la masturbación, el coitus interruptus y las técnicas heterosexuales no coitales para alcanzar el orgasmo pueden tener un papel importante en la regulación de la fertilidad. Y junto con esto, la edad del matrimonio y el tipo, si poligamia, poliginia o poliandría, es otra variable importante para regular a la población. Vaya, que la explicación de que la bajada de fecundidad se debe al mayor uso de anticonceptivos eficaces resulta errónea, ya que las sociedades del pasado contaban con prácticas culturales que limitaban o regulaban el crecimiento demográfico. Pero si aún quisiéramos otorgar un fulcro de verdad a tal explicación, como mucho podría explicar que antaño se tenía algún que otro hijo no deseado y que actualmente se evita. Pero aún restando a estos de la ecuación, las familias seguían siendo mucho más extensas que en la actualidad. Es decir, a lo mejor antes se tenía más hijos de los que se quería, por ejemplo 7, pero deseaban tener 5 hijos. Continuando con lo que se estaba explicando antes de exponer algunas de las prácticas de regulación de la población de sociedades preindustriales, resulta necesario especificar que los costes y beneficios de la reproducción son distintos entre sociedades preindustriales y sociedades industriales. Con la industrialización, los costos para criar hijos, sobre todo después de la introducción de las leyes sobre el trabajo infantil y los estatutos sobre la educación obligatoria, se elevaron rápidamente. Los padres tenían que esperar más tiempo que antes para que pudieran recibir cualquier tipo de beneficio por parte de los hijos, ya que el periodo de preparación que se necesitaba para la entrada al mundo laboral
era mayor. Bajo el capitalismo, la familia deja de ser el centro de cualquier forma significativa de actividad de producción, además de suponer la maternidad un hándicap para el desarrollo profesional y académico de la mujer. Solo falta atender a cuántos hijos tienen las mujeres en función de su nivel de estudios. En definitiva, si en España no se tienen tantos hijos a día de hoy es porque la sociabilidad capitalista presenta consigo un desplazamiento de la maternidad hacia la marginalidad, dado que los costes de tener un hijo superan a los beneficios a causa de la rentabilización del trabajo ajeno y la ineficiencia de toda forma de producción no industrial, y porque la mujer presenta menor capacidad económica y por ende política si se queda embarazada o cría a los hijos, ya que resulta un tiempo gastado en actividades improductivas a corto, medio y largo plazo que bien podrían estar empleándose para la adquisición de una segunda renta complementaria a la de su pareja o para adquirir una independencia económica mayor. ¿Quiere decirse, pues, que este paradigma economicista de la bajada de la fecundidad responde por completo al porqué de la misma? Digamos que sí, pero siendo una afirmación genérica, es decir, la bajada de fecundidad generalizada en los países de economías de mercado responde a lo mencionado, pero las diferencias concretas entre las tasas de fecundidad entre territorios precisan de la incorporación de más variables. Sin embargo, desde esta postura estructuralista se ha de considerar el uso de anticonceptivos y el empoderamiento femenino como fenómenos consecuentes, correlativos a la bajada de la fecundidad, y no como la causa primigenia. Todo ello es deudor de la estructura económica y social de una población. Es decir, en el momento en el que tener hijos resulta más prejuicioso que beneficioso, o cuanto menos innecesario, mayor será el uso de técnicas que eviten la concepción con mayor eficacia, así como la aparición de una superestructura antinatalista. Además, afirmar que el uso de anticonceptivos tiene como causa la bajada de fecundidad conlleva negar la capacidad de sociedades pasadas y presentes, tanto a nivel de tribus como bandas y aldeas, de controlar su natalidad. La antropología, como decíamos anteriormente, documentó por doquier técnicas de regulación de la población en sociedades preestatales, así como agrarias o seminómadas. Es más, es muy fácil refutar la idea de que el baby boom, por ejemplo, cesó debido a la introducción de la píldora, ya que la caída se inició en Estados Unidos en 1957, mientras que la píldora no se puso a la venta para uso público hasta junio de 1960. A finales de 1964, cuando la fecundidad estaba descendiendo a una velocidad sin precedentes, solo el 10% de las mujeres casadas en edad fértil tomaban la pastilla. Finalizando y llegándose a este punto, seguramente alguno de vosotros ha pensado lo siguiente: muy interesante, Bryce, pero no has mencionado que hay personas que no tienen hijos porque no pueden permitírselo dado su nivel de renta o por motivos económicos. Bien es cierto que contar con mayor o menor número de ingresos puede influir en el número de hijos que se tiene, pero la realidad es que muchas son las parejas que, aun pudiéndose permitir tener más hijos, o un hijo, no lo tienen. Y es que considerar que la gente no tiene hijos simplemente por cuestiones socioeconómicas que imposibilitarían ofrecer una buena vida a estos, y sin que esto no deje de ser una realidad para determinados casos, resulta en parte de racionalizaciones cuya función consiste en legitimar unos intereses a escala individual, pues de tomar esta explicación como válida y radical, el número de hijos en las familias de clase más baja debería ser menor que en las de clase media, así como mucho menor que en las de clases altas. Y esto, como podemos ver, no sucede. También, de ser cierta esta explicación, personas como los funcionarios, que gozan de un buen sueldo y trabajo estable, deberían tener más hijos, pero esto tampoco sucede. Todo ello nos expresa que la realidad es que en muchos casos no es que no se pueda tener un hijo o un hijo más, sino que ¿para qué tenerlo? En definitiva, bajo el capitalismo, tener hijos no es imposible, pero sí más prescindible, menos necesario e incluso contraproducente según los objetivos vitales que se tengan en comparación con otros periodos históricos o modos de producción. Actualmente se tiene hijos por amor, por cuestiones emotivas, por presión social o por cierta inercia conductual a causa de la pervivencia de interpretaciones culturales pasadas, pero no por los motivos que sí se tenían antaño, como en sociedades agrícolas preindustriales, donde los hijos contribuían a la producción de alimentos, a los ingresos de la familia en general y al cuidado y a la seguridad económica de sus padres. De ahí la alta natalidad del régimen demográfico antiguo y la baja fecundidad actual. Por último, quedaría por concretar que, según el demógrafo Massimo Livi-Bacci, la bajada de fecundidad supone, atendiendo lo afirmado hasta aquí, un hecho inevitable en todas las sociedades que adquieran una forma de producción capitalista industrial, previendo que, para finales de siglo, el crecimiento total de la población en el mundo sería de un 0%. Y con esto llegamos al final del vídeo. Espero que te haya gustado y que te haya resuelto la duda de por qué la gente no tiene tantos hijos ahora como antes. Así que nada más, no tengo nada más que decir. Dale like si te ha gustado, compártelo, suscríbete, deja algún comentario si quieres decir algo, que yo los leo todos. Y nos vemos en la próxima. Así que yo me despido.
Chao.